Muy bien, nuestro tema es ansiedad o confianza. Qué justo para el momento que vive la Argentina, ¿no? Saben que quiero hacer algunas pequeñas salvedades antes de meternos en el tema. Siempre cuando uno habla de ansiedad, puede llegar a pensar que lo que vamos a abordar aquí son cuestiones médicas. No voy a hacer esto, porque para eso invitaríamos a un psiquiatra o a un psicólogo para hablar. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Lo que vamos a hablar son de qué manera la Biblia aborda el tema de la ansiedad, que de hecho habla muchísimo de esto, y cómo trae la Biblia una solución para poder controlarla y manejarla. Hace muchos años, cuando fundamos la iglesia, nos encontrábamos con un montón de situaciones que no sabíamos cómo manejarla. Y comenzamos a hacer cursos en la calle Carabobo, en Buenos Aires, en el barrio de Liniers, con varios psiquiatras, entre ellos el doctor Equisian y otros. Ellos son profesionales de la salud, nos entrenaban de todo lo de consejería y ellos, no yo, siendo profesionales, tenían esta frase. Más del 80% de los problemas que la gente trae pueden ser resueltos por consejeros cristianos con la palabra de Dios. Y hay un 20% de cosas que son patologías que requieren un profesional. El tema de la ansiedad es exactamente así. Cuando uno habla de la ansiedad, vamos a ayudarnos un poquito con este PowerPoint, claro, tengo que prenderlo, ¿no? A ver ahí está. ¿Me ayudas, Bere? Porque no lo toma. Siempre renegamos con esto. Ahí está. A ver si ahí lo toma. Ponémelo en onda. ¿Qué es la ansiedad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la ansiedad? Bueno, miren, a ver, eso es. Cuando hablamos de la ansiedad es una respuesta del organismo ante situaciones límites que se caracteriza por una sensación de angustia, miedo, la aparición de la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, sudoración, sensación de flojedad. Es algo normal e incluso nos ayuda a enfrentar algunas situaciones complicadas. Yo diría, es parte de la experiencia de todos nosotros. Por eso la Biblia habla tanto de la ansiedad. Y los médicos hablan de la ansiedad sana y la ansiedad patológica. Y estamos hablando de que todos necesitamos reaccionar a situaciones para movilizarnos, para tomar la iniciativa, y la ansiedad frente al peligro, frente a muchas cosas, está bien y es normal. Pero únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad y que supera la capacidad adaptativa entre el individuo y el medio ambiente es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando un malestar significativo. Nos roba el gozo, nos deteriora la salud y no cambia nada. A ver, cuando se cruza una línea y se convierte en algo que ya nos empieza a afectar el físico y ya nos empieza a controlar de tal manera que se convierte en patológico, empieza a afectar nuestro sueño. Por ejemplo, tenemos mucho insomnio, tenemos gastritis, a veces llega a los trastornos de ansiedad, que ya no es un tema que yo tengo que hablar, sino un profesional, o las crisis de ansiedad. La gente entra en ataques de pánico y ya necesita medicación para ser tratada. Pero en la mayoría de los casos no estamos hablando de esto. Así que cuando vamos a enfrentarlo, vamos a hablar de la ansiedad que tenemos todos los días. Me cansó, vos vas a hacer mi control remoto, dale. Cuando hablamos de todas estas cosas, podemos decir entonces que la ansiedad puede ser una reacción sana cuando nos ayuda eficazmente a enfrentarnos a una amenaza real, pero otras veces no puede ser tan sana. Y entonces vamos a ver 4 secretos bíblicos de la ansiedad. ¿Al final anda o no anda? Bueno, el problema soy yo. Sí. ¿Ustedes quieren saber si yo soy ansioso? Sí. ¿Ustedes quieren saber que cuando hablé todo esto traté de pensar qué me quería enseñar el Señor a mí? Sí. Y entonces quiero hablar 4 secretos de la ansiedad para poder manejarla. Sentimos ansiedad por muchas cosas, ¿verdad? Por la compañía que nos llega, por la economía que no podemos arreglar, por el hijo que no vuelve al Señor o la hija, por los sueños que queremos alcanzar, por conflictos que nos atormentan. Los pastores padecemos de mucha ansiedad.
A veces cuando escuchamos los problemas de las personas son las 3 de la mañana y damos vuelta para un lado, damos vuelta para el otro, no nos podemos dormir. Y empezamos a ejercitar estas herramientas espirituales que nos pueden llevar de la ansiedad a la confianza. La pregunta que hay que hacerse en esta noche al abordar este tema desde la Biblia, recuerden, yo voy a hablar de consejos bíblicos. Si quieren consejos médicos tienen que escuchar a un profesional. Como pastor tengo la obligación de mostrar qué enseñó Jesús de la ansiedad, qué enseña los salmos de la ansiedad, qué enseña algo que es una experiencia común en todos nosotros. Porque cuando la ansiedad no la canalizamos por las herramientas espirituales, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, porque recibimos a Cristo como Salvador, terminamos reaccionando como personas que no creen a Dios. El gran problema de la ansiedad que muchas veces nos lleva a locuras. Por ejemplo, está el gran caso de Saúl. Allí en el libro de Samuel, cuando Samuel le dice, tenés que esperar para que ofrezcamos sacrificios y el holocausto, y Saúl estaba allí con todo el pueblo y venían los filisteos, y Saúl se desespera y quiere ocupar el lugar de Samuel y hace de sacerdote cuando no lo podía hacer y aparece Samuel. Y le dice, locamente has hecho, con esto vas a ser desechado de la mano de Dios. Son esas locuras que se hacen en un momento de tremenda ansiedad. Entonces, pensando en todo esto y ya no invirtiendo un minuto más en todo, vamos exactamente a las palabras. 4 secretos bíblicos para enfrentar la ansiedad. Y voy a invitarle a que tomen sus Biblias y vamos al Evangelio de Mateo, otra vez al Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 25. El título de mi Biblia es Con relación a la ansiedad. Aquí está el Señor en aquel extraordinario Sermón del Monte. Y a diferencia de los fariseos que solo le daban normas externas, les habla del día a día y del día de mañana y de todas las ansiedades. Y toma cosas completamente sencillas de la vida para que el auditorio podía entender. Así enseña Jesús, así tenemos que enseñar nosotros. Tomar cosas sencillas de la Biblia y bajarlas con profundidad al corazón. No es fácil, pero el Señor era un maestro en esto, por supuesto. 6:25 de Mateo, ¿lo tienen? ¿Lo tenés, Gustavito? Vamos, Gustavo, no se me duerma, ¿eh? Ponete lejos de Quique para que no te contagie. ¿Dónde está Quique? Quique, bueno. Acuérdese que alguno me puede traer un mate. 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis, no se llenen de ansiedad, no se preocupen en demasía, porque vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Miren los lirios del campo, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no se llenen de ansiedad, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos traen ansiedad van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Hablamos de 4 pasos que yo veo aquí que enseña el Señor para pasar de la ansiedad a la confianza. Estas verdades que enseña Jesús las hace utilizando elementos comunes de la vida, los lirios, las aves, la hierba, y le trae todos estos conceptos porque eran cuestiones comunes de la vida y la economía agropecuaria de Israel. Yo cada vez que veo todas estas cuestiones que enseña el Señor, digo, qué específico era. Le traía cosas de todos los días para llevarles a una verdad profunda. Y a nosotros también, porque los motivos de la ansiedad que tenemos
tienen que ver también con esto, con la plata que no alcanza, con las deudas que no podemos pagar, con las situaciones familiares. ¿Cómo manejar la ansiedad? Yo quiero decirles, es imposible que no surja algún tipo de ansiedad. Y eso no es un problema. El problema es si la canalizo a través de mi propia vida o la canalizo a través de mi confianza en Dios. El punto es, si no puedo evitar que la ansiedad aparezca, ¿cómo y dónde pongo el foco? ¿Lo pongo en Dios o lo pongo en mis propios temores, en mi propia manera de pensar que yo tengo que resolver todas las cosas? Entonces, pensando en esto, vamos a hablar de 4 secretos bíblicos para enfrentar la ansiedad. El primero es conocer. Son 4 verbos. El primer paso es conocer. El segundo paso es confiar. El tercer paso es cambiar. Y el cuarto es contemplar. Vamos de nuevo, yo se los voy poniendo uno por uno. El primero es conocer. Necesitamos conocer al Dios al cual vamos a confiar. Y les voy a explicar en qué consiste conocer. Es mucho más que adquirir conocimiento. En segundo lugar es confiar. ¿Y qué significa echar la ansiedad sobre el Señor? En tercer lugar es cambiar, es decir, cambiar los tutoriales que tenemos. ¿Qué es un tutorial? Es una manera de proceder en la vida. Ahora que hablan tanto de los tutoriales de YouTube, ¿no? Bueno, ¿cómo procedo siempre frente a la ansiedad? Hay que cambiar los tutoriales. Y en último lugar, hay que contemplar lo que Dios va a hacer en nuestra vida en medio de la ansiedad que tenemos. Así que vamos al primero. ¿Qué es lo que hago mal, Bere? Aprieto acá. ¿Qué estoy tocando mal? A ver. No tengo la menor idea por qué a vos te sale y a mí no. Me canso. Toma. Número 1, conocimiento. En el versículo 8 debe estar gastadita la pila. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Haceme un clic más. Miren, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de algo mucho más que adquirir conocimiento. ¿Por qué decimos que el primer paso para salir de la ansiedad, de la confianza, es conocer? El Señor está diciendo, después de todo el relato de contemplar la naturaleza y cómo la naturaleza conoce el Dios que hace levantar el sol, que permite que funcione toda la creación, y toda la creación ya sabe que esto va a ocurrir. Es parte de todo lo que tiene que ver con su vida, con su esencia, con sus reacciones. Pero cuando hablo de conocer, hablo de la profunda necesidad de entender qué significa conocer a ese Dios en el cual yo voy a confiar. Siempre en la Biblia la palabra conocer tiene que ver con relación, más que adquirir conocimientos. Por ejemplo, cuando en la antigüedad se hablaba de la relación entre un hombre que conocía a su mujer, se allegaba a ella, tenía relaciones sexuales, pasaba a ser su esposa, dice, y conoció a Abraham y conoció. En realidad no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de una relación íntima. Cuando hablo de conocer, hay que entender algunos conceptos que tienen que ver que yo nunca voy a dejar la ansiedad si no entiendo que para mí es una necesidad básica conocer al Dios al cual yo voy a echar la ansiedad. ¿Qué tipo de Dios es? Porque nuestra mente muchas veces dice, sí, yo lo voy a dejar en oración, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, lo vuelvo a tomar, me vuelvo a llenar de ansiedad, sigo pensando en lo mismo, mando un mensaje de texto, vuelvo, hablo con uno, vuelvo, y en realidad mi ansiedad es como si yo se la estaría dando a un par mío. ¿Quién es este Dios que nosotros tenemos de conocer? Observen el versículo de Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, yo conozco a un Dios a través de la Biblia, que es un Dios soberano, que es un Dios que tiene el control, que es un Dios que sabe lo que yo necesito, que es un Dios amoroso, que es un Dios que sabe todas las cosas que me pasan. Ese Dios, si yo no lo conozco, nunca voy a poderle entregar mi ansiedad. El gran problema que tenemos los cristianos hoy es que no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Esta cultura de la imagen, esta cultura Instagram que se vive, nos pasamos toda la vida en los teléfonos, mirando videitos, escuchando pequeños devocionales,
no tienen que durar más de 30 segundos porque nos aburre. Entonces, el Dios que tenemos es un Dios que seguimos de lejos. Es como nos pasa a Felipe en Juan 14, ¿se acuerdan? El Señor viene hablando, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 14:1, les habla de la ansiedad. Crees en Dios, crean también en mí. Les habla de la eternidad. Y en medio de todo esto que le viene hablando, en un momento Felipe le habla y le dice, Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoces. En realidad creo que el primer desafío es que entendamos que la vida de ansiedad solamente se puede echar en un Dios que yo conozco a través de la Biblia, lo busco a través de la oración. Ahora, si yo no hablo de la Biblia en toda la semana, no puedo entablar una profunda relación con Dios. A la hora que vienen los problemas, al último que voy a recurrir es a Dios. En realidad recurro, por favor oren por mi familia, por favor oren por este problema, o por favor oren porque perdí el trabajo. Ahora, cuando yo conozco ese Dios, antes de recurrir a las personas, recurro a un Dios que conozco. Miren, lo primero que tenemos que conocer son las indicaciones que enseña la Biblia de qué tenemos que hacer con la ansiedad. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuántos de nosotros conocemos lo que la Biblia enseña que debemos hacer cuando nos gana la ansiedad? Todos podemos responder qué tenemos que hacer. Porque hay indicaciones claras. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. La indicación del Dios que conozco es que cuando la ansiedad llega a mi vida, lo primero que tengo que hacer es orar. Cuando hemos estado muy ansiosos con mi esposa, nos hemos puesto de rodillas en la cama, hemos orado al Señor, hemos puesto a nuestros hijos, hemos puesto a nuestras cargas, hemos orado una y otra vez, oramos, sigue la ansiedad, oramos, con nombre y apellido, a un Dios que conocemos y conocemos sus indicaciones, son aquel por el cual oramos. Piensen esto. ¿Qué harían ustedes en una situación donde no tienen a quién mandarle un WhatsApp, no tienen a quién recurrir, no tienen a quién pedirle plata, no tienen a quién pedirle comida, no tienen a casa? Y dicen, ¿a dónde voy? Y mirá, solo podemos orar. ¿Y si fuera al revés? Si teniendo todos esos recursos lo único que hago es orar. Cuando fue lo de la inundación en el 2003, yo me levanté a la mañana y cuando empezó todo y llegó el agua y se inundó el trabajo y se inundó la casa y tuvimos que salir en una piragua y a los chicos los evacuaron del colegio y nos fuimos y todos los que le pasó a un montón de ustedes. Yo no podía dormir esa noche, lleno de ansiedad. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Y esto cómo sigue? ¿Y el agua cuándo baja? ¿Y a dónde vamos a vivir? Teníamos 1,80 m de agua en el negocio. ¿Y con qué vamos a comer? Teníamos 5 empleados. ¿Cómo vamos a pagar los sueldos? Teníamos 500.000 preguntas y yo no tenía una sola respuesta. Así que Esther me acompañaba hasta la parte donde había luz eléctrica, después no había más luz eléctrica y empezaba el agua. Y íbamos caminando por el agua, yo llegaba hasta el pasillo de mi casa, me iba por atrás, subía la escalera, me limpiaba las piernas con alcohol porque estaba todo cortado. Lo único que tenía en la pieza de arriba era una vela, la luz, la palabra y la oración. Y le decía, Señor, solo te pido que me ayudes a ver cómo sigo mañana. Como cantaba esa cantante ciega, Rosana, en esa canción que siendo vidente perdió la vista y decía, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¿Qué tal si cambiamos, mi querido, y conocemos a un Dios que nos da indicaciones bien claras de cómo manejar la ansiedad? Pero cuando yo conozco, por eso el primer punto es conocer, yo conozco las indicaciones, pero también conozco que es un Dios de imposible. ¿Vieron esta linda canción que cantamos? Dios imparable, qué sé yo, tantos y que ya ni me lo acuerdo yo cuál va. Dios de imposible, ¿no? Claro, porque hay momentos donde dice, Señor, ¿y ahora? Y ahora tenés que hacer algo vos, porque ya no tenemos más nada que hacer.
Y aquí está Job 42. Este capítulo 42 de Job es el colorario de todos los demás capítulos. En el capítulo 42 Dios sana a Job. En el capítulo 42 le devuelve todo lo que había en su soberanía sacado de Job. Todavía no se había curado, todavía no ha sido devuelto todo lo que él había perdido, pero él había tenido un encuentro tan profundo y había conocido a Dios de tal manera que llega a decir esta verdad. Yo conozco. ¿A quién conoce? A ese Dios. Había aprendido en el dolor a conocerlo, se había relacionado con él y entonces dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Me hace acordar a aquel leproso cuando vino, Señor, si quieres, puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Cuando yo tengo una relación profunda de conocimiento con un Dios, yo sé que Él puede hacer los imposibles, pero también Él puede tomar la decisión de no darme lo que yo pido, sino lo que yo necesito. Muchas veces en la ansiedad, en medio de una prueba, la respuesta que yo espero se demora días, se demora meses, se demora años clamando a un Dios que conozco su palabra, pero en esta prueba y en esta lucha con la ansiedad empecé a conocer a un Dios que me da paz, que nunca había experimentado. Un Dios que me da fortaleza en medio de la angustia. Un Dios que trabaja con mi orgullo, porque era la única manera esta prueba. Y paso todos estos capítulos de Job escuchando gente que dice que son maldiciones como sus amigos, buscando pecados que no existían. Pero antes de recibir la respuesta que empezó a pedir desde el principio, él puede llegar a decir, yo sé que todo lo puedes. ¿Sabes? Cuando hablamos de conocer al Señor, significa el profundo desafío que tenemos todos, queridos hermanos, de aprender a conocer al Señor al cual le vamos a echar nuestra ansiedad. Entonces la pregunta sería, el primer paso en esta noche, si voy a pasar de la ansiedad a la confianza, necesito replantear mi relación con el Señor. ¿No será que muchas de las ansiedades que no puedo sacar de mi vida son el resultado de la pobre relación que yo tengo con el Señor? De lo poquito que paso orando con mi esposa, del poquito tiempo que paso con la palabra. ¿Qué tal si nos desafiamos a conocer a ese Dios para que podamos avanzar en el segundo paso? El primer paso es conocer al Señor. El segundo paso es confiar en Él. Aquí pensamos un poquito en todo lo que el Señor enseña de los lirios del campo, de las aves del cielo. Es muy interesante, esto va para acá. Es muy interesante porque en la ansiedad que pone el Señor en este capítulo 6 de Mateo, habla de las ansiedades del día a día y habla de las ansiedades del día de mañana. ¿Vieron que lo hemos leído? Cuando habla de las ansiedades del día a día, está hablando de la comida y el vestido y utiliza los lirios del campo y las aves del cielo. El día a día son las ansiedades que nos genera todas las cuestiones de cada día. Por ejemplo, hoy, frente a la crisis, muchos pueden tener ansiedad de perder el trabajo, ¿verdad? De no poder pagar las cuentas, de que si tienen deudas en dólares siga subiendo el dólar. Es las ansiedades del día a día. Algunos dirán, mira, la ansiedad es que yo pueda poner un plato de comida y tener un abrigo. Bueno, la Biblia habla mucho de la ansiedad del día a día en el concepto de la comida y el vestido. Por eso Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6, cuando habla de no amar a las riquezas, de los que buscan enriquecerse caen en el lazo del diablo, y agrega, teniendo, lo mismo que enseña el Señor aquí en Mateo, teniendo sustento y abrigo, estemos conforme con ello. Esa es la media bíblica, el día a día. Así que las ansiedades del día a día son parte de las cosas que le tenemos que echar al Señor. Ya vamos a ir a ese versículo. Pero también al final de toda esta lectura que hicimos del capítulo 6 de Mateo, dice, ¿por qué se llenan de ansiedad o se afanan por el día de mañana? En eso los psicólogos hablan de la ansiedad anticipada. ¿Qué es esto? Es cuando yo me empiezo a llenar de ansiedad, no por algo de hoy, sino por lo que va a pasar el lunes, o a fin de mes, o el año que viene. Por ejemplo, los que estudian, el día que llegue el examen, y es una materia difícil, ¿qué profesor me va a tocar? Me bochó 2 veces, me lleno de ansiedad. ¿Qué va a pasar el día de mañana?
¿Cómo voy a formar mi familia, los jóvenes? ¿Encontraré una mujer y un hombre espiritual para que me acompañen? ¿Cómo voy a seguir más adelante si estoy en soledad el día de mañana? La ansiedad por las cosas futuras. Y él vuelve a mostrar todos estos conceptos diciendo, miren todo lo que está aquí. Vuestro Padre Celestial sabe cuáles son sus necesidades de sustento. Vuestro Padre Celestial sabe cuáles son sus necesidades de comida. Vuestro Padre Celestial es el único que conoce el futuro. Cada vez que hablo de la voluntad de Dios les digo, la voluntad de Dios, escribe un autor, es exactamente lo que nosotros decidiríamos si conocemos el futuro. Vamos de nuevo. La voluntad de Dios es exactamente lo que yo decidiría si conozco el futuro, pero no lo conozco. Entonces, para las ansiedades del día a día, Lucas capítulo 6, 25 al 34, y las ansiedades del día de la mañana, conozco a este Dios que sabe todas estas cosas y entonces salto al segundo paso. Primero, establezco una profunda relación con Él, conocerle. Segundo, aprendo a confiar. ¿Y qué es confiar? Yo confío en el Señor. ¿Es eso? No. Confiar es un acto de fe. Confiar es echar todas esas fuentes de ansiedad que yo tengo. Y aquí viene nuestro versículo, 1 Pedro 5:7. La Biblia sigue hablando de ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién confiamos? Que tiene el control de lo futuro y de lo permanente. Hacemos un clic. Mi confianza está en Dios. Observen, alguien que viene con las vendas tapadas y va a caer en la mano de Dios. Quizá el ejemplo más práctico es cuando yo puedo estar para saltar a una pileta y estoy con una criatura de 3 años que dice no me animo, pero viene el papá y le dice upa, y se prende. Y si papá se tira a 3 metros, se tira en un paracaídas. Si está papá, está todo bien. Ahora, que vaya alguien que no es el padre. ¿Por qué la criatura deja de tener ansiedad si está el papá? Porque confía en él. Sabe que el papá la va a defender, la va a cuidar. Si van al fondo del agua, la va a sacar rápido. Bueno, cuando dice que echemos toda nuestra ansiedad y hablamos de confianza, estamos hablando de este concepto. Ahora, la pregunta sería, con toda esta lucha de la ansiedad que tenemos, está bien, me decido conocerlo y hacer una relación para entender sus indicaciones y el imposible. Ahora, ¿puedo confiar en Dios? Ayúdame un clic más. Mira, 2 razones para confiar en Dios. La primera es la soberanía divina. ¿Qué es la soberanía divina? Mire, hay un principio en teología que se llama la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Es la acción que hace Dios de utilizar sus recursos y sus decisiones en socorro de sus hijos. Van a escuchar la frase la providencia divina, ¿no? Nosotros apelamos a la providencia divina. En medio de un momento terrible, te quedaste con el auto en medio del monte, no sabes quién te puede ayudar, no tenés señal de celular y vamos a ponernos a orar. Y nos ponemos a orar y justo aparece un campesino con una chatita, tin, 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 tin. Necesita ayuda, jefe. La providencia divina. Estamos re mal en casa. No tenemos que comer. Y de pronto, te traje esto. Esto es para vos. La providencia divina. Estoy en medio de una situación que no sé cómo decidir y de pronto llega el hermano o la hermana que me trae el consejo que yo necesito. La providencia divina. Es Dios utilizando sus recursos para llegar a las necesidades de sus hijos. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Fíjense el versículo este. Miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice más adelante, si alimenta todo ello, ¿cómo no va a dedicarse a nosotros? ¿Cómo no nos va a atender a nosotros? Ahora, cuando yo hablo de confiar en el Señor y echar la ansiedad, es que yo confío que Dios va a utilizar un recurso en respuesta a mis oraciones, en respuesta a mi corazón que está clamando, para que eso que yo estoy esperando sea exactamente lo que yo necesito. Voy a avanzar después en este segundo concepto. Pero también puedo confiar en Dios por la sabiduría divina. Dice, vuestro Padre Celestial sabe. Ese verbo no está indicando que yo voy a recibir lo que le pedí. Voy a recibir lo que necesito. Y a veces lo que necesito en medio de la prueba no es la respuesta y la solución.
necesito fortaleza para soportar la prueba. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso el autor a los Hebreos dice en capítulo 12, a partir del versículo 5, que Dios nos trata como hijos y no como a bastardos, y que cada uno de nosotros al principio, cuando está en medio de la prueba, es causa de tristeza y no de gozo, pero después da fruto apacible a aquellos que fueron ejercitados. ¿Y qué miro yo? La sabiduría de Dios para trabajar en lo que yo necesito. Allí está el muchacho o la chica llena de orgullo. Allí está el padre autoritario. Allí está la madre carnal. Ahí estoy yo, en medio de algunos de estos ejemplos. ¿Yo qué necesito? ¿Sabes qué necesito yo? Ser quebrantado. ¿Sabes qué necesito yo? Ser humillado. ¿Sabes qué necesito? Que el vaso se rompa en 1000 pedazos y el alfarero haga un nuevo vaso. Perfecto. Me lo dijo desde el frente de la predicación, no escucho. Me lo dicen los devocionales, no escucho. Me lo dice por los consejeros, no escucho. ¿Y qué esperas que haga ese Padre Celestial que sabe lo que necesitamos? ¿Que te trate como un bastardo o que me trate como un hijo? Y a veces tratarme como un hijo, mi querido, es la sabiduría divina para ponerme contra la espada y la pared. Y al ponerme contra la espada y la pared, entonces yo soy quebrantado y digo, no lucho más. Da un clic más. Mire, podemos decidir pensar en lo que Dios puede hacer y el árbol está lleno de flores y frutos, o en lo que nosotros podemos hacer. Y saben que yo creo que el gran problema que tenemos con la ansiedad es que nosotros queremos manejar la situación. Nosotros queremos tener el control. Y confiar en Dios es exactamente todo lo contrario. Es entregar el control del esposo, de la esposa, del hijo, de la economía, de la vida, de las ansiedades, todo al Señor. Tal vez algunos de los que estamos aquí no nos hemos animado a confiar en Dios. Dios es un Dios confiable. Sabe todas las cosas, tiene toda la sabiduría y toda la providencia divina. Ahora está esperando que se quiebre ese vaso duro de orgullo y Él empezar a hacer lo que quiere hacer en mi vida y los que están alrededor mío. Porque yo le voy a decir algo, mis queridos. La mayoría de las cuestiones de ansiedades tienen que ver con el día a día. Pero Dios no trabaja por el día a día. Utiliza el día a día para proyectarnos para las cosas eternas, para trabajar en nuestra propia vida. A mí me preocupa a veces cómo Dios trabaja, abre puertas, pone soluciones y nosotros seguimos sin confiar. La invitación es como aquel niño, abrázate a tu papá celestial, es confiable y tírate a la pileta con él. Así que hablamos de conocer para salir de la ansiedad a la confianza, hablamos de confiar, vamos al otro. Hablamos de cambiar. Voy a dejar por un instante Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, y me voy a ir a otra experiencia de la Biblia, me quedan 10 minutos, en el Salmo 13. La experiencia es de David. Y aquí en David hay un profundo cambio entre la ansiedad y la alabanza, entre la ansiedad y la confianza, entre la ansiedad y poder esperar en el Señor. Pero él le expresa a Dios todos sus temores. Gustavo, cuando estoy lleno de ansiedad, ¿está mal que le diga a Dios todo lo que siento? Diga lo que usted siente, dígaselo al Señor. Dígale todo. Estoy angustiada por mi hijo, estoy angustiado por la posición económica, estoy angustiado por esto, estoy angustiado. Dígale todo lo que siente. Pero mientras va orando tiene que aparecer un cambio de foco, un cambio de fe, que es el que experimenta aquí en medio de la persecución David. Observe el cuádruple hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, Jehová, respóndeme, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos
se alegrarán si yo resbalara. Si el salmo terminara aquí, es la oración de un ansioso que no pudo experimentar cambios. Pero yo les hablaba de que a veces todo este proceso trabaja en nuestra vida y en nuestro carácter por encima de las cuestiones externas que nos mueven a la ansiedad. Y acá empieza el cambio. Confiar en Dios empieza a hacer cambios en Él. Y Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué pasó entre el versículo 1 al 4 y el versículo 5 al 6? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambia tan abruptamente? De 4 hasta cuando llenos de ansiedad, a un canto de confianza, victoria y fe. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Sí, vio a Dios. Vio a Dios. Y ver a Dios hizo que la misma realidad que le producía ansiedad cambia de matiz completamente. ¿Lo siguen persiguiendo? Sí. ¿Están los enemigos? Sí. Pero en lugar de ver al ejército sirio como el siervo del profeta, ¿verdad?, que ora y le dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Y si está mirando el ejército sirio, no, para que vea el ejército de Dios, que va a liquidar al ejército sirio. Y ahí se produce un cambio de foco, un cambio de confianza. Y empezamos a descubrir que Dios, en ese cambio por cosas de ansiedades del día a día, produce en nosotros algo que hasta ahora no se había producido. ¿Cuáles son los cambios que encuentro aquí? Descubre la misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es todo aquel castigo que yo debería recibir y porque Dios es misericordioso, no me lo da. Es decir, todos los peligros que podrían tener el resultado de mis hechos no vienen porque Dios es Padre de misericordia, porque es grande en misericordia, porque es un Dios tardo para irarse. ¿Saben? El apóstol Pablo, cuando habla de su testimonio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, mira su pasado, lo que debería traerle las consecuencias de ser el enemigo de Dios, pero dice, fui recibido a misericordia. Conozco a un Dios en relación, confío porque es absolutamente confiable y tiene el control, y entonces los cambios ven porque recibo la misericordia, la gracia del Señor en mi vida. ¿Para qué? Para soportar la ansiedad del día a día. ¿Para qué? Para crecer en medio de la prueba. ¿Entienden, hermanos? Tienen que haber cambios cuando uno sale de la ansiedad y pasa a la confianza. ¿Qué otro cambio hay aquí? Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cómo hacemos cuando estamos llenos de ansiedad? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué no cambian las cosas? ¿Hasta cuándo? Al fin y al cabo, antes cuando no era creyente no me pasaba todo esto. Ahora que soy cristiano me pasa de todo. ¿Y por qué si soy cristiano tengo prueba? ¿Y por qué los cristianos nos enfermamos? ¿Y por qué los cristianos perdemos el trabajo? ¿Y por qué los cristianos tenemos problemas con los hijos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de pronto empiezo a ver a un Dios que tiene el control y se tiñe ese matiz de queja en un matiz de alabanza. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Y la queja cambia en alabanza. Y la crítica cambia en confianza. Y siento que aunque la realidad no ha cambiado, ya no me lleno de ansiedad, porque Él tiene el control y aún en medio de esta prueba, Dios puede hacer grandes cosas. La clínica de nefrología ha sido para nosotros como familia el lugar donde siempre internamos a mi mamá. Y siempre ha sido un lugar donde queríamos que se cure rápido para llevarla otra vez a casa, ir todos los días a cuidarla, todos los hermanos, y ver que de pronto estaba en terapia. Y después de todo esto que ustedes saben, los que cuidan, de hecho hay mucha gente que estamos orando que está pasando por esto. Y de pronto en un momento uno dice, bueno, ya está, serán 15 días, 21 días, 30 días, lo que Dios quiera. Y de pronto empezamos a ver las oportunidades de testificar en el sanatorio, podemos hablar de Cristo a personas, oramos por los enfermos, se abren puertas. Y eso que traía queja y carga se convierte en descanso, porque empieza a haber cambios en mi interior.
Qué maravilla lo que dice el salmista acá en el 3. En el 13 cambia la alabanza, veo la misericordia y finalmente dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Alegría, se alegrará en mi salvación. ¿Sabes? ¿Puede un cristiano en medio de la ansiedad tener gozo? ¿Se puede tener gozo en medio de las pruebas y las dificultades? Claro que sí. Cuando uno sabe que Dios está en el cabezal del barco, entonces yo puedo confiar y tener gozo. Si hasta hoy, por aquello que solo le dije a Dios hasta cuándo tantas veces, necesita cambiar mi queja en alabanza, mis críticas, mis maldiciones y mostrar que Dios es real en mi vida, bueno, llegó la hora de aprender y que esos cambios se vean en mi vida. Qué maravilla es cuando personas se acercan a los cristianos y dicen, wow, cualquiera de nosotros en esta prueba hubiera maldecido a Dios. Y ustedes le dan gracias por la prueba. ¿Qué tenés vos que yo no tengo? Así eran los cristianos primitivos, en medio de todas las persecuciones. Daban un ejemplo de cómo en medio de la prueba Dios los iba cambiando. ¿Te das cuenta cómo funciona esto de salir de la ansiedad y pasar a la confianza? Conocer a Dios, confiar en Él, producir cambios. Último, déjame eso ahí. Mira, cuando hablamos de los cambios, 3 elecciones. Ansiedad o adoración. Conocer a Dios íntimamente es más importante que obtener lo que queremos inmediatamente. Fíjate el cambio de actitud. Conocer a Dios íntimamente es más importante que obtener lo que queremos inmediatamente. Fíjate otro cambio, ansiedad o fe. Podemos haber tenido fe en Cristo para ser salvos, pero no estamos viviendo por fe en medio de las dificultades. Este es otro cambio. Ansiedad u obediencia. Ninguna de las promesas entran en funcionamiento hasta que obedecemos. ¡Wow! Ninguna de las promesas bíblicas entran en funcionamiento hasta que obedecemos al Señor. Vamos al último. Cuando hablaba de cambios de tutoriales, ya está, contemplación. Y aquí vamos al Salmo 42 y con esto termino. ¿Saben cuál es el cuarto paso? Aprender a esperar en el Señor. ¿Y por qué le he puesto contemplación? Fíjense el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y aquí viene, espera en Dios. Miren, quizá una de las materias más difíciles de la vida es aprender a esperar en Dios. Y esperar en Dios es contemplar lo que Él va a hacer después de mis oraciones. Lo que Él va a hacer en mí que yo hasta ahora no lo pude hacer. Es contemplar la obra en el corazón de mi familia que necesito que la haga y espero. Es contemplar en el corazón de una persona que es incrédula y espero que la abra. Es contemplar la obra que tiene que hacer en mi propia vida. Y esto tiene que ver con la ansiedad. Porque a veces yo pongo todo en las manos de Dios, oro y le echo toda la ansiedad, pero no estoy dispuesto a contemplar y esperar lo que Él va a hacer. Y este es un ejercicio de todos los días, porque a ver, hay días buenos y hay días malos, hermanos. Hay días buenos y hay días malos. Hay días en que tengo toda mi ansiedad allá arriba. Y oro y vuelvo a luchar con la ansiedad. Y oro y vuelvo a luchar con la ansiedad. Y hay días en que estoy mejor y puedo echar la ansiedad y contemplar lo que Dios va a hacer. Y en esa lucha con mi propia realidad y con lo que vivo está el poder del Espíritu Santo, enseñándome a esperar en el Señor. La pregunta sería para terminar esta. ¿Qué tenemos que aprender a esperar que no queremos esperar? ¿Qué tenemos que esperar en el Señor? Porque es parte de todo este cambio de ansiedad y llevarla a la confianza y al descanso. Tal vez haya aquí papás que necesitamos aprender a esperar una obra de Dios en nuestros hijos. ¿Qué va a hacer con esa ansiedad? ¿Se va a torturar toda la vida? ¿O va a escuchar las palabras del Señor en el Sermón del Monte? Vuestro Padre Celestial sabe. Yo me quedo tranquilo. Mi Padre Celestial sabe. Y echo la ansiedad.
Algunos de los que está aquí tendríamos que aprender a esperar los cambios en nuestros hijos espirituales. Algunos de nosotros somos muy ansiosos para que las personas cambien en los procesos espirituales y no olvidamos lo paciente que ha sido Dios con nosotros para esos cambios. Por eso en el Salmo 40 dice David, pacientemente esperé al Señor. Aprender a esperar es contemplar su obra en cada uno de nosotros. Yo quisiera terminar en esta noche, antes de ofrendar, pensando cuál es la cosa que me trae más ansiedad en este momento. ¿Qué tal si la identifica? ¿Por qué no la echamos completamente en el Señor? Me encantaría que frente a este tema nos llevemos el profundo desafío de conocer a Dios en una relación personal. Me encantaría que después de esta noche todos nosotros que luchamos con la ansiedad digamos, Dios tiene el control, es absolutamente confiable, decido no manejar yo las cosas y entregárselas al Señor. Me encantaría que en esta noche, digamos, en medio de todo lo que me llena de ansiedad, ¿qué tal si esperar la respuesta de Dios queda a un costado y me pregunto qué cosas Dios está usando con esta prueba para cambiar de mi interior? Orgullo, carácter, tantas cosas. ¿Qué tal si la materia más difícil que nos toca es aprender a esperar en el Señor? Bueno, ninguna de estas cosas que hemos enseñado es fácil. Confieso en esta noche que para mí es muy difícil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos un Dios tremendamente confiable. Tenemos un Dios que nos ama y nos conoce. Así que vamos a tomarnos un minuto de oración. Identifique lo que le produce ansiedad con nombre y apellido y vamos a echarla en esta noche en las manos del Señor. Y digamos, Señor, decido confiar en ti. Y vamos a pasar este momento de oración. Hayamos venido como hayamos venido, pasamos de la ansiedad a la confianza. Porque esa es la palabra final de Lucas capítulo 6. Busquen primeramente al Señor. Y todo lo que me produce ansiedad va a ser añadido en el momento justo. Quizás sea una noche para un reencuentro con el Señor cada uno. Digámosle al Señor, Señor, aquí está mi ansiedad. Enséñame, contrólame.